Nada, estoy aquí desde luego muy contento de participar en las jornadas forestales, en las jornadas liberales. Las jornadas forestales son otras. Y bueno, casi siempre hablo de lo mismo, pero bueno, siempre se le da una serie de connotaciones. Y lo que voy a tratar hoy, aunque la energía está rondando por ahí, verdaderamente no es un análisis cuantitativo de cómo el precio se modifica en función de determinados factores, sino de otras cosas que verdaderamente afectan al precio, porque si estuviéramos en un mercado, si hubiese un laissez-faire, como se comenta aquí, pues posiblemente podría realizar modelos que llegaran a explicar cómo la energía o los distintos recursos energéticos cambian de precio o cómo estamos alterando los precios. Pero lo cierto es que al final, lo que es la abundancia del recurso, o lo que es la eficiencia del recurso, o lo que es lo que nosotros queramos el recurso, es lo que menos está afectando al precio. Y eso hace que no haya señales claras para que se pueda optimizar la utilización de los recursos naturales. Cuando no tenemos señales claras, pues pasan las cosas que todos conocemos. Pero bueno, antes de seguir, tengo una mala noticia, pero yo la verdad cuando lo leí me quedé preocupado y casi como cuando el médico te dice que te queda poco de vida, que pongas sus cosas en orden, pues algo así casi que me puse a preparar. Y es que rescaté este tuit de la gran investigadora Greta Thunberg, del junio de 2018, en el cual ustedes, que son gente que son bilingües, pues entenderán que a top climate scientist, no yo, un top climate scientist avisa de que al planeta le quedan 5 años para, si no, luego entrará en un proceso de no retorno. Y al quedar, bueno, si te quedan 5 años, ¿qué es lo que ocurre? Que como fue en junio, pues tenemos hasta junio para arreglar lo que tengamos que arreglar. Así que pongan sus cosas en orden, pidan un préstamo, porque no lo van a terminar de pagar. Y todo esto. Bien, parece una tontería este tuit, pero lo cierto es que muchas políticas públicas nacionales e internacionales derivan de estos romerías que se dan en las redes sociales. Aparecen allí Top Climate Scientists, se han rejuntado 3 científicos, luego hay unos carnets de científicos, se van dando de carnet científico top a unos, que tampoco tengo muy bien cómo es el ranking. La situación es la siguiente, que no sabemos si le queda 5 años, porque Ocasio-Cortez le dio 12 años, otros investigadores le han dado 30 años, yo me he agarrado a los de 30 años, ya que me dan varias opciones, cojo la mejor. Pero ahí estamos en la situación que nos va a permitir, asumir que esas políticas que van a alterar, porque claro, todo esto viene relacionado con la energía, con el uso de la energía, esas políticas que van a alterar la energía van a ser las que nos van a afectar directamente. Entonces, bueno, lo que nos va a llevar a una situación muy particular, que es la que vamos a analizar. Bueno, de entrada solamente quería hacer un poco la definición de en los recursos energéticos, lo que son recursos y lo que son reservas. Esto, bueno, yo creo que está bastante claro, porque los recursos es todo ese material, ese recurso energético o cualquier otro tipo de recurso del que podríamos disponer, pero las reservas son esa pequeña porción que verdaderamente es factible, es económico, es lo suficientemente eficiente explotarlo. Es decir, a lo mejor podemos tener esta parte de recursos por 20 veces más grande, pero las reservas, sin embargo, son muy pequeñas. Las reservas son muy pequeñas porque son muy costosas de explotar. Por lo tanto, bueno, el recurso al fin y al cabo va a venir determinado por esa capacidad de acceso que tenemos a él. ¿Y qué es lo que hace que tengamos más capacidad de acceso a un recurso? Que lo convirtamos de recurso a reserva. Es prácticamente la tecnología. La tecnología y el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico cabalga a lomo del uso intensivo de energía. Esto es como en econometría te dicen que son variables que no son exógenas, porque una se afecta a la otra. No puedo determinar una en función de la otra porque las dos están relacionadas.
Al fin y al cabo, bueno, con respecto a los recursos energéticos, físicamente es cierto que no son infinitos, no son determinantes. A mí me da lo mismo que echarle al coche gasolina para ir a bañarme al sur, que echarle un extracto de pimiento. Lo que quiero es que sea barato. Si es barato, yo le echo lo más barato que hay. A mí no es determinante, yo no tengo ninguna pasión por la gasolina, además huele mal. Pero bueno, ahora mismo me está haciendo el avío. Por lo tanto, son intercambiables. Su uso se puede determinar, optimizar. Una de las causas que hace que los recursos o las reservas vayan aumentando en vez de disminuyendo a pesar del uso que le estamos dando es sencillamente porque estamos optimizando su uso. Si yo, por ejemplo, para un vehículo diseño un nuevo carburador que gasta la mitad, pues obviamente he doblado los recursos que destino para los vehículos privados por 2. Esto ocurre con todos los recursos. Así que la mejor manera de determinar si el recurso hay abundancia o hay escasez del recurso, obviamente es el precio. Si esto fuera así, pues nos sería relativamente fácil adaptarnos a los devaneos que hay de escasez de recursos que se pueden dar en determinados momentos. Pues a veces se puede romper la cadena de producción de ese producto, entonces aumentan los precios. Pero bueno, si los precios basculan libremente, nos dan unas señales lo suficientemente buenas como para que empecemos a tomar decisiones óptimas. Bueno, Julian Simon desarrolla la idea de que los recursos son infinitos. Claro, esto cuando lo dices en una clase de física o de biología, pues les estalla el cerebro. Porque dicen, no, los recursos, el planeta es finito, es cierto, es finito. Pero son infinitos desde el punto de vista que cuando empiezan a escasear, su precio sube. Cuando sube su precio, se disminuye el uso, se utilizan distintas prácticas y sobre todo, lo más importante, se van a buscar sustitutos de forma inmediata. Ahora veremos algunas sustituciones. Pero, por ejemplo, aquí historia de los recursos. Esta gráfica a mí me gusta mucho, es la de William Evans, en la cuestión del carbón, cómo plantea la producción de carbón, las importaciones de carbón y cómo es el supuesto consumo de carbón. Esto, lo del palo de hockey ya lo había inventado Evans, no es no me acuerdo del nombre, pero bueno, está para aquí para arriba. Algo lo presentaba, algo no sé si vieron sus presentaciones, en YouTube está, cuando en el palo de hockey el tío contrata para la conferencia una grúa, y cuando va hablando la grúa le va subiendo a medida que va ascendiendo en la gráfica. Yo le planteé hacer esto a Pepe, pero no me dejó. Voy a alquilar ahí a grúas Paco, pero no me dejaste. Bueno, la cuestión es que planteaba esto, que ha sido el modelo habitual con el que se ha estado planteando por qué los recursos se van a acabar. Y William Evans, ahora le hacemos chistes de él y lo mismo, pero ciertamente él desarrolló un método cuantitativo, de los primeros, bueno, no de los primeros, había habido antes ya, de los marginalistas en economía, pero desarrolla un método cuantitativo muy elegante para representar todo esto. Yo nada más que cuando he visto los modelos, nada más que por los modelos ya merece la pena leer a William Evans. Luego sus conclusiones obviamente van por otro lado. Pero bueno, en la historia de los recursos, ¿cuáles eran las primeras que se utilizaban? Madera, residuos vegetales, excrementos. Los excrementos son, una típica fuente de energía para calentarse. ¿Qué es lo que le ocurre a los excrementos? Bueno, que imagínense, uso los excrementos dentro de casa, los gases tóxicos, y luego que la capacidad calorífica es muy baja. Tengo que tener aquello lleno de plastas de vaca para poder hacerme un potaje. Y todo esto emanando gases que, con la posibilidad que te salga monóxido de carbono, etcétera. Bueno, se desarrolla esto, como siempre, desde que los primeros homínidos descubren el fuego, empiezan a trabajar con el fuego hace 300.000 años, pues ya empiezan a verse este tipo de cosas. El carbón vegetal tiene como ya también posiblemente antes de Cristo, ya en China se veían que había producción de carbón vegetal, se coge la madera, se calienta de una determinada forma. En La Palma creo que todavía se hace. Y ese carbón, ¿qué es lo que hacía? Concentraba la capacidad calorífica de la madera con una combustión muy lenta y eso te daba una energía muy eficiente comparado con la madera. Otra anecdótica es el aceite de ballena que se utilizaba
para el alumbrado público de las ciudades, era muy, muy intenso energéticamente. Se usaba el semen, ¿no?, para hacer velas. Claro, era un recurso, era costoso, pero a su vez era muy eficiente, con lo cual el mercado era solicitado, había demanda de aceite de ballena. ¿Qué es lo que le ocurría? Que esto también, el recurso, la tasa de renovación del recurso era un poco más lenta que el consumo que se estaba dando. Con lo cual sí que es verdad que aquí sí que corría peligro, pero no se hubiesen extinguido las ballenas como consecuencia de esto, porque llegaría un momento que el aceite sería tan caro que ya no se hubiese desaparecido. Bueno, el carbón mineral también desde el siglo XI hay minas ya de carbón mineral. Esto obviamente ya es perfecto, ya estamos sacando restos del carbonífero, ¿no? En esa época en la que la vegetación era abundante, esa época en la que la temperatura creo que era entre 6 y 8 grados más alto, que esto es lo que hacía que hubiese tanta producción vegetal. Bueno, pues en esos momentos esa producción vegetal quedó atrapada en los estratos y dio lugar al carbón mineral. El petróleo, que se conocía desde el siglo XIX, pero claro, su uso ya entra lo que es en juego mucho después, pero inicialmente tener petróleo en tus terrenos era una desgracia. Era una desgracia que hacía que el terreno fuese inutilizable. Azerbaiyán prácticamente vive en una balsa de petróleo. Creo que había escuchado por ahí que le llaman el país de las luces, porque en Azerbaiyán se hacía un agujero en el suelo, se le prendía fuego y se quedaba una llama encendida perpetua, ya no se apagaba. Bueno, había tanto petróleo. Bien, pues esto dio lugar a que, bueno, a través de distintos estudios pues se vio que la alta intensidad energética que tenía el petróleo daba lugar a que fuese una fuente que se estudió y rápidamente entró en el mercado, y todavía estamos con ello. Las nucleares a mediados del siglo XX, y también, bueno, las renovables. Yo a las renovables les doy un papel dentro de este pool, o sea que hemos aumentado nuestro pool. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos más fuentes de energía que nunca. Tenemos más recursos energéticos que nunca en la historia de la humanidad. Mejor calidad de vida. Los mejores índices mundiales de cualquier valor que ustedes vayan a analizar, que están por ahí, hay distintas páginas que están recogiendo toda la información. Todo está mejorando. Más recursos, no ya energéticos, de cualquier tipo que nunca en la humanidad. Y ya, esto es como detalle, las mujeres españolas son las más longevas del mundo. Todas las chicas que hay aquí van a morir allá de los 95 años y algunas a 100. Eso no tenía lógica hace 60 años, 50 años. Los hombres no tanto. Bueno, Pepe sí, porque Pepe no toma café, bebe cerveza con limón, que me hace pasar una vergüenza, pero bueno, Pepe puede que llegue a 95. Los demás nos vamos a ver apurados. Yo desde luego me voy a ver apurado para llegar tal. Pero eso nos indica más que cómo podemos tener más recursos energéticos que nunca en la historia de la humanidad y estar más preocupados por la escasez de recursos energéticos. Que al final, claro, esto no ha funcionado y ha dado lugar a que haya que tomar otras vías, pero desde luego nos ha convertido en la generación triste. Aquí se ha analizado, somos verdaderamente las personas más tristes de la historia. Pues cuando se hace el análisis con los, en general, se ve que desde 1990 seguimos igual de tristes, no nos hemos vuelto más tristes. Los millennials, son los de los 70, 80 creo, esos están bastante bien, están en forma. O sea que aquí hay muchos millennials, pues ustedes estáis felices. Los que estamos tristes somos los baby boomers, los de los 60, los que nacimos en la época que más niños nacieron. Y claro,
¿Qué es lo que ha pasado de los 60? Bueno, entre los factores, en la foto esta, yo creo que no sé si lo conoce, es Steven Pinker, que le han dado el premio BBVA de Fronteras del Conocimiento, pero se le han dado junto a otro que tiene planteamientos como reducir la natalidad, reducir los nacimientos, incrementar el aborto, como que en el BBVA le dieron el premio a este que era un iliberal del tomo y lomo, un putinesco, y dijeron vamos a dárselo a Steven Pinker para compensar. Pero no han compensado, han quedado como cagancho. Pero bueno, Steven Pinker ahí le han dado sus 250.000 euros. La cuestión es que él analiza y que dice, ¿qué es lo que nos ha hecho a nosotros que verdaderamente los baby boomers, los millennials, que seamos un poco más tristes? Y es porque tenemos más libertad. Y al tener más libertad se ha ido incrementando. Ahora estamos teniendo a lo mejor un cierto retroceso en los últimos años. Pero técnicamente, si analizamos las políticas, hemos tenido más derechos, más libertad. Esta más libertad te hace también aumentar tu responsabilidad. Y esto, la responsabilidad, es lo que nos ha podido hacer más tristes. Y él utiliza a las mujeres como grupo control. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las mujeres? Las mujeres han pasado de estar en casa a trabajar, a desarrollarse profesionalmente, a tener mucha más libertad, a decidir qué parejas quieren. Prácticamente han pasado, sí ha habido un cambio social con respecto a las mujeres, a mejor, ¿no? Pero claro, esto les ha aumentado la responsabilidad. Y esta responsabilidad puede haberles creado, él detecta que eso puede ser uno de los responsables de la infelicidad. Lo que él no va a aceptar, Steven Pinker dice, que es la modernidad y la ilustración y el desarrollo tecnológico y científico es lo que provoca tristeza. Dice, no, hay otro tipo de factores que generarían esa tristeza. Por lo tanto, bueno, tenemos muchos recursos, pero estamos tristes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tuviésemos un mercado, si primase el mercado en el caso de la energía, pues las energías renovables serían de consumo individual. A mí la energía renovable determinada tecnología, como el patinete eléctrico, como la bici eléctrica, de forma local, me parece muy eficiente. Y me parece muy atractivo. Yo creo que tiene un mercado muy bueno en ese campo. Pero obligarnos que dentro de 10 años tengamos unos coches eléctricos, cada vez donde los vamos a cargar, que tardan 4 horas en cargar, y si le metemos la carga rápida te fundes la batería en 2 años, la batería pesa 700 kilos y vale 4.000 euros. A lo mejor, pues, nosotros los occidentales no los podemos permitir. En otras partes del mundo yo lo veo limitado. Pero bueno, quitando eso, yo la veo una buena opción. Se optimizaría el uso de los recursos no renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos castigando los recursos no renovables y facilitando otros tipos de recursos tremendamente ineficientes, que son los renovables. Al hacer esto, estamos desincentivando totalmente la investigación y desarrollo en recursos no renovables o en recursos de carácter fósil. Por ejemplo, en España está prohibido hacer cualquier tipo de prospección para recursos mineros, para petróleo, para metales de cualquier otro tipo. O sea, tenemos unos recursos y hemos decidido que no se explotan. Eso obviamente lanza una señal al mercado. No hay que investigar por esta parte. Con lo cual, en vez de fomentar que tengamos unas energías limpias lo antes posible, lo que estamos es retrasando el proceso. Se incentivaría la racionalización, pues si los recursos verdaderamente son costosos, pues ya nos encargaríamos de racionalizarlos si verdaderamente el mercado nos estuviera mandando señales correctas. El precio sería el mejor incentivo para evitar el agotamiento y favorecer la entrada de otras fuentes. Así que con respecto a las proclamaciones del apocalipsis que ustedes habrán escuchado, que desde los años 70, pero no es desde los años 70, desde principios del siglo XX ya se hablaba de que se agotaba el petróleo. A principios del 20, desde mediados del 19, a finales de los 60, en 1973, el Massachusetts Institute of Technology tenía un superordenador e hizo una predicción que para 1999 y en 1973 era un poco que estaba ligado al Club de Roma y toda esta romería. Pues en ese caso hizo una predicción que en 1999, con los mejores datos y los top scientists, con los top scientists dieron que el petróleo se acababa en 1999. Haber, que hace unos modelos, otro marginalista,
predice, bueno, llega a decir que en el 2000 se acababa. Y hemos vivido finales del mundo sucesivos. Aquí tenemos el modelo, las predicciones de Hubble, en barriles de 250.000 millones de barriles anuales. Esto no está muy actualizado, pero ya en el 2010 los 250 eran 321. Se habíamos ya aumentado. Lo que él predecía que iba a ser un pico ya se había aumentado en una determinada producción, en una época. Con lo cual, ¿qué es lo que están viendo? Que a pesar de que se están lanzando señales de que el petróleo se está acabando y de que tenemos que cambiar nuestra forma de vida o el planeta desaparecerá, ¿qué es lo que ocurre? El consumo no deja de aumentar, el petróleo sigue manando. O sea, pues digo, si estuviésemos verdaderamente en una situación límite, habrían cerrado los pozos de petróleo. Esto, como decían, si verdaderamente el nivel del mar va a subir 3 metros, pues Zapatero no se había comprado un chalet en Almería a pie de costa, con lo cual empezamos a ver cosas que no nos cuadran. La oferta paralelamente sigue, el consumo aumenta, pero es que la oferta aumenta. El carbón que lo hemos considerado como algo antiguo, se ha puesto ahora de rabiosa actualidad. En algunos sitios nunca ha dejado de estar de rabiosa actualidad, como en Polonia, pero allí tienen las gafas de Ignacio Wok, que no se las cuelan, pero en el caso de otros países sí, el gas sigue en máximo. Hemos cerrado las fuentes principales de gas de Rusia, que era prácticamente el 80-70% del gas que emanaba, venía por esos tuberías, y sigue habiendo gas. No ha pasado, no ha habido, hemos tenido suerte que no ha sido un invierno muy fuerte, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Hacía falta gas? Digo, España, tengo yo aquí mis plantas de gasificadoras que no veas, tráeme barcos, y entonces en vez de traerlo por tubería lo traemos por barco de Rusia. Dicen que España está comprándole todo el gas a Rusia, sí, pero que España lo distribuye luego para Europa. O sea que al final estamos haciendo ahí unas tortas que no nos están dando muchos resultados. Uno de los indicadores, a pesar de toda la manipulación y de todas las tasas y de todas las penalizaciones que se le pone al petróleo, los precios no han subido más, están bastante estables. Y es también porque entra en juego un estabilizador, el fracking. El fracking es como un especulador. ¿Qué ocurre? Cuando en el cártel de la OPEP deciden reducir la producción de petróleo, sube el precio del barril. Cuando el precio del barril está entre 80, 90 dólares hasta 100 dólares, el Texas que le llaman como indicador, no es el fracking, es un recurso. Cuando el petróleo se pone por encima de 150 dólares el barril, el fracking es una reserva y empiezan a bombear los pozos de fracking. Yo estuve con mi señora en Oklahoma hace unos 8 años por ahí, y los pipe boys, que le llaman, son los que montan las tuberías de los pozos de fracking, estaban por todos lados. Obviamente eran mexicanos porque la demanda de mano de obra era brutal, y era porque el petróleo en aquellos momentos había adquirido. ¿Qué es lo que pasa? Que la OPEP ya han aprendido y no suben el precio del petróleo. Lo mantienen hasta cuando ven que sube mucho, empiezan a darle a que saca más barriles, porque mientras no tengamos a esto, el fracking pasa que el fracking va mejorando tecnológicamente y se va haciendo más barato. Así que, dado que los recursos nadie percibe que se acaban y encima compramos más y gastamos más, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a identificar algo que nos haga culpables. Vamos a buscar the smoking gun, la pistola humeante, para que nos haga sentir mal por hacer este tipo de actividad tan perniciosa para el medio ambiente. Y encontraron el dióxido de carbono. Lo ligan directamente a los combustibles fósiles, obligan a limitar su uso porque te están planteando el fin del planeta en poco tiempo. El protocolo de Kioto en 1996, creo que es, aunque ya en 1989 ya se habían reunido, empieza a funcionar, ven que aquello empieza a ser un chollo, pero antes, ¿quién es la que empieza
esta historia del calentamiento global ligado al dióxido de carbono. Es Margaret Thatcher, cuando su problemática con los mineros en las minas de carbón, que estuvieron como 3 años en huelga, le echaron un pulso a Margaret Thatcher y al final ganó ella. Pero uno de los apoyos que se pudo buscar fue contratar científicos para que demostraran que las emisiones de CO2 estaban ligadas al calentamiento global y que por lo tanto había que cerrar las minas de carbón. O sea que al final, ¿para qué sirve lo del calentamiento global? Pues políticamente es una herramienta que me sirve para manipular a la opinión pública. A mí me parecía bien que se cerraran las minas de carbón porque eran unas ruinas, eran ruinosas. Tú no puedes mantener ahí una actividad económica subsidiada por el resto de los ciudadanos del Reino Unido. Pero me pareció curioso una de las cosas que buscó para apoyarse en todo esto. Y bueno, y empezaron a desarrollar, a partir de aquí se metió dinero en esta historia y aparecen los modelos con grandes ordenadores. Los ordenadores son mayores. Aquí en Canarias en Tenerife tenemos el gran ordenador, que está en el ITER, ahí para el sur. Que contratas una serie de horas, una potencia tremenda. Yo no sé qué hará ese ordenador, a mí con el mío me va bien, pero bueno, los que usan modelos parece que les va bien. Yo hago cálculos ahí, en 2 segundos me sale, no sé qué va a salir aquello. Va a salir antes de que yo lo ponga, lo único que me puede pasar. Bueno, pues con los grandes ordenadores, estos son sobre todo de Australia, de Reino Unido, han hecho esta modelización. Ellos determinan que para dentro en 2100 las temperaturas estarán entre 2 y 5 grados. 2 es el límite. Si llegamos a 2 significa que más o menos hemos escapado. Pero dicen que para que nos quedemos en 2 hay que tomar medidas draconianas ya. ¿Qué es lo que ellos cuando te hablan de estos modelos? Te dicen, no, el planeta va a llegar. Estamos en el 2020, estaríamos por aquí. Esto sería lo que está prediciendo el modelo. El modelo en el 2020 hasta aquí predice un crecimiento lento, pero luego, no sé por qué, en vez de seguir con un crecimiento lineal, han decidido que sea exponencial con los otros modelos. Claro, esto les cuadra mejor dentro del relato. Estos son datos de verdad. Esto los pueden sacar ustedes de la página web de Roy Spencer, que es un investigador de la Universidad de Alabama. Es lo que llaman negacionista del calentamiento global, y tiene otras cosas raras, como también es defensor del diseño inteligente, ¿no? Estas cosas contrarias a la evolución. Pero bueno, lo que sí es cierto es que él tiene acceso a creo que son 32 satélites troposféricos que están tomando la temperatura de la Tierra desde el año 1979. En el año 1979 ponen a los satélites a funcionar no por el calentamiento global, era porque en el 79 todavía se hablaba de la crisis alimentaria y con estos satélites troposféricos iban a tomar las temperaturas del planeta para identificar qué zonas se podrían dedicar a la producción agrícola. Hoy en día no sirve para nada, porque hoy en día en la misma hectárea producimos 15 veces más, porque hemos 4 grandes revoluciones agrarias. La maquinaria, cuando empezamos a usar máquinas, empezamos en vez de con un palo a usar el arado, y cuando empezamos a usar humanas, eso es una revolución agrícola que multiplica por 10 o 100 la producción. La de los fertilizantes, otra multiplicación por 100. La de los fitoquímicos, eso que tantos quieren prohibir, esos aumentan de forma dramática la producción agrícola. Y la última, que bueno, ahora ya está por todos lados, que es la de modificados genéticamente, que producimos, entonces, en lo mismo que un coche hoy gasta un 60-70% menos de gasolinas para ir de un punto a otro, en una hectárea yo puedo producir como 100 veces más que lo que producía hace 150 años. Bueno, pues en el caso estos son los satélites troposféricos, y si miramos el cambio, lo que es la anomalía, él plantea que en febrero de 2023, desde el 79, son unos 40 años, la anomalía ha sido de 0,08 grados. El Roy Spencer coge los datos, los vuelca en crudo en su página web y ustedes se pueden bajar esos datos y hacer el gráfico. De vez en cuando te cogen esta parte, cuando les quieren asustar le cogen esta parte. Entonces le dicen, no, mira, desde 2012 aquí, claro, aquí se dio lo que se llama los fenómenos estos periódicos, el niño meteorológico, que hacen que suba la temperatura de la Tierra bastante, que bueno, se supone que en los últimos años han sido muy intensos,
Pero bueno, aquí teníamos otro niño muy intenso también en el año 98, pero son solo 0,08. Si yo, en vez de hacerlo exponencial, lo hago lineal, esto significa que a final de siglo la temperatura habrá aumentado 0,5 grados, con lo cual todo lo que estamos montando alrededor de las renovables, el calentamiento global y la necesidad de reducir el consumo, o las ciudades a 15 minutos que nos quieren encerrar en gulag, el gulag de La Laguna, el gulag de Santa Cruz, el gulag de Candelaria, y ahora en vez de Mensellato vamos a tener pequeños gulag donde vamos a estar encerrados, que tengamos que hacer la vida ahí. Todo ese discurso se desmorona. Y se desencadena esa lucha, en cualquier caso, contra el CO2. ¿Cómo luchamos contra el CO2? Si cada vez hay más, contra las energías fósiles, si cada vez hay más y cada vez es más barata, pues desincentivamos el uso a través del precio, desincentivamos las prospecciones, desincentivamos su producción, campañas políticas mundiales. En el libro aparecen varios ejemplos de plantas de carbón, plantas térmicas que se están diseñando en Reino Unido para 2050 que producirían 0 emisiones de dióxido de carbono. Pero no quieren, dicen, no, eso no nos gusta el carbón. Entonces, fuera el carbón. Campañas políticas, fomento de energías totalmente ineficientes. Nos vamos. Dice, una de las preguntas cuando voy a televisión y me dicen, ¿pero a usted no le parece mejor que tengamos renovables y energías limpias? Digo, no, a mí no me parece mejor que 3.000 hectáreas de tierra estén llenas de unos molinetes ineficientes que al final tengo que bombear de la térmica de Caletillas porque estos no dan suficiente energía, nada más que para mantener 3 neveras. Y en esas 3 neveras, digo, no, porque hay una idea de que en la primera derivada siempre les sale bien. Esto no saben que cuando hacen la segunda derivada, al final habrá un coste. Y cuando hay un problema económico o la economía se daña o el crecimiento se reduce o como ellos proponen el crecimiento a hacerlo 0, lo primero que sufre es el medio ambiente. La gente empieza a buscarse la vida por ahí, a coger leña por ahí, se acaba el gasto público en conservación, en estudios de investigación, que es lo que a mí me viene bien. Conclusión, aumentos de precio, pero no es un aumento de precio marcado por el recurso en sí. Luego tenemos las renovables, subsidios, primas, facilitación de entrada, eliminación de trabas ambientales, ayuda. Las trabas, esto han visto, ¿no? En Europa han decidido que los impactos ambientales para las plantas eólicas ya no tienen que ser tan exquisitos. Que matan pájaros, bueno, se mueran los pájaros. Que molesta al vecino, pues le damos perra y que se vaya a otro lado. Que ese terreno ya no va a quedar. ¿Qué haces allí debajo de los molinos? ¿Han estado debajo de un molino? El ruido que a mí me impresiona, ¿eh? Y el suelo tiembla. Eso tiene un impacto. Es que no digan que no tiene impacto. Vamos a ver, si no hubiese otra forma de energía y eso fuese el único recurso, yo lo usaría. El problema es que hay alternativas mucho más eficientes. Y sobre todo, esto es un campo abonado para que haya problemas de corrupción, pero no es por la energía renovable en sí, sino porque es un campo que atrae de forma muy importante a los rent seekers, a los buscadores de renta, porque claro, ahí no se busca una producción de cualquier tipo o un servicio, lo que se busca es captar esa renta que te están ofreciendo por quedarte con esa oportunidad. Y esto en Canarias tenemos ejemplos, el caso eólico de hace como 15 años, eran que se estaban dando, facilidades para planteamiento y ahí había dinero de por medio. Y ¿dónde estaba metiendo la zarpa Tito Berni? En placas solares y en agricultura, que son 2 actividades regadas con este tipo, prácticamente manipuladas. Y no es que la agricultura no sea productiva, pero si tú le pones una regulación al agricultor de nutrientes, de pesticidas, la hora de trabajo, los fijos discontinuos, el salario mínimo, obviamente no es que tu producto sea carísimo, es que tiene una serie de trabas. Claro, luego cuando traemos productos de fuera, la idea es, qué barato es fuera, compremos de fuera. Y yo estoy a favor de comprar donde sea más barato, pero que jueguen todos con las mismas reglas. Y los jueguen todos con las mismas reglas no es ponerle regulaciones a los que les compramos, es quitárselas a los que están aquí.
Esos son campos abonados, pero no es que la agricultura o las renovables tengan ese problema, es que hay otro tipo de cuestiones. Y luego hemos tenido aquí algo que ha sido las perturbaciones geopolíticas, lo que es algo que ha cambiado totalmente la idea que teníamos hace como 2 años de, bueno, la energía, cómo tenemos que optimizar, cómo tenemos que eliminar el uso de los combustibles fósiles. Llega la guerra de Ucrania, el problema con Rusia, que ya lo veníamos arrastrando desde que invadieron Crimea, una situación que ha ido dando lugar a que nos veamos en necesidad de utilizar recursos rápidos, porque si nos cortaron la principal fuente de gas, tuvimos que buscar recursos rápidos. Pero es que no se nos había ocurrido mejor idea que ir cerrando plantas nucleares. Entonces, nos vimos ahí sin plantas nucleares, sin gas ruso. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido un cambio de perspectiva. Lo primero, que la nuclear y el gas ahora se considera energía verde. Y no es por presumir, pero yo eso lo cuento en el libro. Será cuestión de tiempo que la nuclear y el gas sean considerados energía verde. Pero es más, en el libro también lo digo, y el carbón también se va a considerar una energía verde, porque se va a optimizar su extracción, se va a optimizar su quema a través de plantas térmicas eficientes, y de hecho, la Greta Thunberg que estaba haciendo el otro día cosas raras por allí en Alemania era porque estaban abriendo minas de carbón. Polonia sigue bombeando carbón, bueno, picando carbón, y los países que tenemos pocos recursos energéticos, si encima no los utilizamos, pues esto tiene consecuencias a nivel de la economía. Esto no es gratis, no es gratis hacerse el walk con la energía. Por eso yo en el libro comentaba que esto se vaya. Así que, ¿a qué nos llevó esto? A esta situación, pues una dependencia geopolítica de países de dudoso comportamiento, o sea, no exploto mis recursos, pero le compro los recursos a un país con un presidente ahí que sí, a todo el mundo antes de que invadiera Ucrania nos parecía simpático. A mí me hacía gracia los chistes de Putin, ahora no me hace ninguna gracia, pero bueno, en su momento me la hizo. Eliminación, cuando él decía, los alemanes no quieren energía nuclear, no quieren gas, no quieren petróleo, ¿con qué se van a calentar? ¿Con madera? Dice, pues tendrán que venir a Rusia a buscarla. Eso tenía razón. Era un sátrapa, pero en eso tenía razón. Eliminación de fuentes de energía propia. Hasta el año 2000, el 60% del gas que se consumía en Europa se producía en Europa, en la Europa comunitaria. Lo que pasa es que se han ido cerrando las plantas estas de extracción de gas, se han quitado los nucleares, y bueno, y encima tenemos el aumento de la demanda que se puede dar en años fríos, con lo cual nos hemos encontrado en una situación bastante delicada. Hemos estado, en cierto modo, arriesgándonos a encontrarnos en una situación en la cual la ciudadanía podría haberlo pasado muy mal. Afortunadamente, las economías, incluso tan manipuladas y tan alteradas como la nuestra, han sido capaces de dar respuestas rápidas. No ha pasado, nadie se ha muerto de frío por no tener que calentarse en Europa, pero nos planteaban una situación muy dramática, y los economistas también están peor que los del clima, siempre te dan malas noticias, y bueno, y vamos escapando. Aún así digo yo, bueno, voy a preguntarle a la inteligencia artificial por qué las energías renovables son un fraude. Últimamente he descubierto ChatGPT y me lo paso que no vea. Me pongo, dígame algo de José Ramón Arévalo. Dice, no conozco a nadie que se llame Arévalo. Digo, bien, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, no lo van a leer, se lo digo yo, prácticamente dice que no, que es mentira. Que yo le pregunté, ¿por qué son un fraude las energías renovables? Y dice, esta afirmación no es cierta, las energías renovables, es muy importante, las energías renovables son inagotables, el viento no se acaba, esa es la idea, el viento no se acaba, ni el sol se acaba nunca. Yo le puedo decir, sí, el sol se acabará, no sé cuánto, pero también se puede acabar. Un impacto positivo en la economía, esto sí que es mentira. Porque el Instituto Juan de Mariana en el año 2000 publicó un trabajo, un informe,
en el que analizaba el impacto de las energías renovables en la economía, que si verdaderamente mejoraba la economía y sobre todo mejoraba el empleo, porque siempre te decían, no, eso va a fomentar nuevo empleo. Mentira, el coste de la producción de energía era muy baja, la producción económica, el crecimiento se veía afectado por este coste de la energía elevado, y lo que hacía, bueno, pues si la economía se contrae, lo primero que hay que quitarse de encima es empleo, que es lo que más cuesta a cualquier empresario. Se veía como por cada puesto que se creaba alrededor de las energías renovables, se perdían 3 de cualquier otro sector. Bueno, al menos planteaban allí los datos y hacían un modelo, no es 1 o 3, pero seguramente que había una pérdida de empleo como consecuencia de la reducción de la economía. Bueno, no, pues ahora en vez de chat GPT de inteligencia artificial, me voy a preguntar a Joserra, que ni es inteligencia artificial, ni no artificial, ni nada. ¿Qué ocurre con las energías renovables? Pues no, las renovables no van a llegar al 30% en el 2030. Los estudios de Bjorn Lomborg dicen que con suerte llegarán al 10%. Ese 10% incluye la hidráulica, la de los ríos. O sea, verdaderamente fotovoltaica y eólica no va a pasar del 4%, no en el 2030, dice que tampoco en el 2050. Y lo vamos a ver ya, no queda tanto. Esto es lo bueno de los que lleguemos, claro. Fuentes no renovables serán consideradas apropiadas, gas nuclear, eso ya ha ocurrido. Fuentes altamente contaminantes dejarán de serlo, el carbón. El devenir estocástico de la sociedad será fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, cuanto más fuertes seamos en el consumo de energía, más intensos seamos en el uso de energía, mejor nos podemos proteger contra estos factores estocásticos que afectan a la economía. El COVID, la guerra de Ucrania, si somos pobres en el uso de energía, nos adaptamos mal a los problemas que nos puedan llegar. Y esto lo pueden ver claramente en los indios Anasazi. Esto es un parque nacional en Arizona. Estuve por aquí y lo que más te llama la atención cuando paseas por aquí, los Anasazi están aquí los de Mogollón, que debían de ser muchos, los Ojocán. Bueno, todas estas tribus se extinguieron no me acuerdo si era en el siglo IX o X, se extinguieron y claro, luego se estudió por los anillos de los árboles, que fue debido a unos periodos de sequía muy altos. En esto lo que más llama la atención cuando vas a este parque nacional es que dentro de las casas escarbadas, en las mesas hay platos que todavía tienen comida. O sea, tuvieron que salir de la noche a la mañana con lo puesto. Abandonaron prácticamente todo lo que tuvieron y fue por un cambio climático, y un cambio climático de medio grado. No necesitaban más, eran muy vulnerables, eran poco intensos en el uso de la energía. Esto da poco desarrollo y esto da que seas muy vulnerable. El Imperio Romano también cae como consecuencia de un cambio climático que hace que las producciones agrícolas caigan. Hay un libro incluso que analiza verdaderamente la caída del Imperio Romano, si es verdad que se había saturado, que mantener todo el mundo conocido como lo mantenían era costoso, pero lo que la puntilla fue un cambio climático. Los de la isla de Pascua, que siempre lo ponen como ejemplo, no, como el hombre destruye los recursos, cortaron las palmeras y por eso se extinguieron. Bueno, no se extinguieron, cuando llegaron los holandeses había una población de 40, 50 personas muy malnutridas, pero no fue que acabaran con las palmeras, lo que acabó con la civilización, o la diezmó, la dejó prácticamente en la nada, fue también se determinó que fue un cambio climático. Y los mayas, cuando llegamos allí, ya teníamos el campo abonado, ya el cambio climático los había debilitado lo suficiente como para ser muy vulnerables a otro tipo de cosas. Con lo cual, esto es lo que nos lleva a ser poco intensos en energía, esto es lo que nos lleva al crecimiento cero y esto es lo que nos lleva a lo que nos quieren plantear. A no ser que encontremos la fuente de energía perpetua, pero mientras no encontremos la fuente de energía perpetua hay que huir de esos planteamientos bucólicos alternativos y pastoriles, porque se terminan pagando. Entonces, y hay países hoy en día muy vulnerables a los cambios climáticos. En África, en los países más pobres, cualquier cambio de temperatura
supone la muerte de hambre de personas. Eso no pasa en Europa, eso no pasa ni siquiera en Norteamérica y partes de Sudamérica. O sea, son las zonas más pobres son las que nos afectan. Con lo cual, lo que quiero decir es que afortunadamente, a pesar de todo lo que se plantea, yo me estoy dando cuenta que nadie les hace caso, que seguimos bombeando petróleo, seguimos bombeando gas, estamos abriendo minas de carbón, se están produciendo plantas térmicas en China, se están produciendo plantas térmicas en Reino Unido, se están construyendo plantas térmicas en Alemania. Hace unos años fui a Alemania y vi una humareda de lejos y digo, ¿esto qué es? La nueva planta térmica. Y lo peor de todo es que te dicen, no, estamos invirtiendo en renovables, pero no te dicen que también están invirtiendo. Las renovables hay que respaldarlas con unas fuentes de energía seguras, si no, no es posible continuar. Con lo cual, al menos para mí la buena noticia es que por mucho que insista, y mira que en la tele y en los colegios y en las universidades y donde vayas te machacan con el tema este. De hecho, cuando le dices que esto es una patochada, se les quedan así, empiezan a convulsionar. Pero no convulsionan, convulsionan porque es que nunca lo han escuchado. Es que es normal. Es como si yo voy a un sitio y me dicen 2 más 2 es 5. También convulsiono. A ellos les pasa eso también. Y lo que pasa es que podemos distinguir qué es lo que va a pasar en el futuro si no tuviésemos recursos fósiles. Aquí está protestando con recursos fósiles y aquí protestando sin recursos fósiles. En esta frase final del libro de Skeptical Environmentalist de Bjorn Lomborg, prácticamente él viene a decir que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros en un planeta más limpio, con más recursos. No hay nada que indique que el planeta vaya peor. Todo va mejor. Cada día la vida mejora. No vamos a vivir peor que nuestros padres. Es mentira, nuestros padres no tenían las medicinas que tenemos nosotros, las tecnologías que... Nuestros padres no tenían un ordenador más potente que el que llevó al hombre a la luna en el bolsillo. Pero sí que hay que estar cuidados de las propuestas, yo diría que un poco fascistoides que se están planteando. Yo he leído en varios artículos científicos, sobre todo de medicina, pero también artículos científicos en The Lancet,